Bien, vamos a dar pase ya al inicio del pleno, que ya se está iniciando nuevamente el debate. Gracias, presidenta. Una interpelación a la ministra de Salud es motivo para reflexionar sobre el tema de salud. No se trata de abordar el tema de salud con un interés y cálculo político de cuestionar parcialmente una gestión o motivados por la protesta social solamente. Lo correcto sería interpelar al sistema de salud en la República Peruana. Realmente el Ministerio de Salud contribuye a tener una sociedad saludable en el Perú. Creo que ese es el principal objetivo de esta cartera. ¿Cómo es que la sociedad peruana va camino al desarrollo y medimos en el rubro salud cómo están disminuyendo las tasas epidemiológicas y cómo vamos teniendo más habitantes saludables? Y entonces la labor del ministerio estaría dando resultados óptimos. Se trata de encarar este tema, presidenta. Mis colegas congresistas, el primer poder del Estado, estoy seguro que con su emolumento, y si es que tuvieran la suerte de sacarse la tinca, iríamos una encuesta a nuestros colegas en qué lo invertirían. Y estoy seguro que las respuestas serían varias, pero ninguna de ellas diría que lo va a invertir en su salud, porque ese es el descuido que tenemos los peruanos en el tema de la salud. Se trata entonces, presidenta, de reorientar la salud en el Perú, el sistema de salud. Y para ello, nosotros no queremos que se continúe la historia de todos los ministros y ministras que sucedieron a la actual ministra, cuyo trabajo es construir infraestructuras, equipamiento, nombramiento de médicos, atender problemas administrativos, pero en ningún momento... Tiempo adicional, congresista. La raíz del problema, que es el tema de la salud. Y seguimos, desde que se originó este ministerio en el Estado peruano, en tener una salud reparativa y no una salud preventiva. Que este momento sea motivo, por su intermedio, presidenta, para la señora ministra, para que la reforma de salud que se le ha encomendado por los representantes de la patria peruana se preocupe porque los habitantes del Perú consigan su salud y tengamos una sociedad saludable. Y entonces se trata de hablar de la prevención en la salud. Se trata de que las políticas tienen que dar un giro de 180 grados, porque si no hay giro alguno, no hay reforma de salud. Y si se sigue como se está haciendo el manejo de la salud, continúan las tasas epidemiológicas, continúa la... Para que concluya, congresista.
Continuamos siendo los campeones en TBC, en tuberculosis, a pesar que por ahí los cuadros estadísticos que los luce su colega, el ministro de Economía, nos dicen que estamos creciendo. ¡Oh, alegría! El Perú está creciendo. Pero el Perú continúa enfermo. El crecimiento tiene que medirse en la salud de los peruanos. Y necesitamos una política preventiva. Supere esa meta cuantitativa que tienen de la cobertura. Los programas sociales son full cobertura y nos damos cuenta que hacen agua. Los programas de salud también son full cobertura y siguen haciendo agua porque las muertes, las enfermedades, la crisis de la salud en el Perú continúan. Hemos tenido una huelga de médicos, una huelga de enfermeras, de obstetrices. Actualmente están en huelga los trabajadores administrativos de salud. ¿Cómo reaccionaría nuestra ministra cuando Para concluir, congresista, sí. Cuando entren en huelga los usuarios de la salud, los habitantes, los que demandamos el servicio? Y habrá que entrar en huelga. Y eso no se soluciona con un aumento de presupuesto o con construir un hospital más. Esa huelga tiene que atenderse con políticas que tienen que expresar un giro de 180 grados. Y si eso no se expresa en esta reforma de salud, entonces estamos dorando la píldora y no vamos a cambiar nada. Vamos a seguir siendo una sociedad enferma, una sociedad no saludable y que de hecho no podemos tener punto de comparación con la práctica de la salud en Inglaterra, en Canadá, en Alemania, en Cuba. Me pide una interrupción el colega Belaúnde, con mucho gusto, presidenta. Congresista Belaúnde. Gracias. Congresista Rimarachín, usted acaba de insinuar, o por lo menos así lo he entendido, de que como usuario de la salud se declararía en huelga de sus servicios. Me parece una propuesta interesante, pero quizás el resultado sería que de repente usted contribuiría al ascenso de su accesitario. Más bien me permitiría sugerirle que no se declare en huelga de los servicios de salud y que se atienda para no dejar de tener el placer y el privilegio de gozar de su palabra. Gracias. Para que concluya, congresista Rimarachín. Gracias, presidenta. Quiero concluir con lo siguiente. La observación, la crítica es importante, pero hay que tocar el meollo en el tema de la salud. El expresidente de la CONFIEP, un empresario, plata no le faltaba a Julio Fabre, y sin embargo tuvo un problema de salud, donde su plata no le sirvió. Un tema eminentemente preventivo, si estudian el caso. Allí tenemos que dirigirnos, al tema de la prevención. Ministra, usted tiene que trabajar directamente con la ministra de Educación. La población cautiva está en los colegios, en las universidades, y allí tiene que estar la salud preventiva. Dejemos de lado los hospitales, dejemos de lado todo lo formal, porque se inauguran, se construyen edificios, hospitales con la plata de los asegurados. Gracias, congresista Rimarachín. Presidenta, finalmente, el último minuto. Aprovecho su generosidad, presidenta, dadas las condiciones también de la presencia de mis colegas en un tema que de hecho su ausencia
demuestra que no les interesa, definitivamente. Y si se tratara de hacer un show político, mediático con la ministra, pues eso sí les interesaría. Pero si se trata de hacer reforma de la salud, no. Y los seguros, la plata, ahí están como resultados con lo que ha pasado con el ex presidente de la CONFIEP. Yo pido, Presidenta, de que se lleve el día de hoy la ministra este acto reflexivo para tener una reforma, ojalá sea, si no puede hacerlo al 100%, al 50% del presupuesto y de políticas en el lado preventivo. Reorientemos el camino reparativo, el camino mortal, en el que creen que el cuerpo de un ser humano es un carro. Estoy seguro que mis colegas... Gracias, congresista Rimanachín. Tiene la palabra la congresista Leila Chihuán. Gracias, Presidenta. Señora Ministra, a través de la Presidencia darle la bienvenida y manifestarle que la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República ha aprobado el dictamen de la Ley de Persona con Autismo, proyecto de ley, uno de ellos de mi autoría. Al respecto, si fuera tan amable, quisiera saber qué medidas ha implementado su despacho a fin de atender a la población de personas con autismo. Por otro lado, ¿qué medidas ha tomado su despacho para atender los justos reclamos de los trabajadores administrativos y técnicos del sector salud que se encuentran en huelga actualmente? Finalmente, señora Ministra, el presupuesto del sector salud remitido por el Poder Ejecutivo para el año 2014 asigna solo 2.200.000 soles para los servicios de medicina de rehabilitación para atender a miles de personas con discapacidad. Definitivamente, este monto es insuficiente y poco inclusivo. Peor aún, para la difusión de información sobre discapacidad a la población, se ha presupuestado escasos 682.000 soles. Pregunto a través de la Presidencia, ¿usted cree que con este monto se puede difundir información sobre discapacidad a la comunidad? Considero que falta mucho por hacer en el sector salud, señora Ministra, y lamentablemente este presupuesto no contribuye a ello. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cánchez Guzmán. Gracias, señora Presidenta, y un saludo a la ministra. Hoy día hay una interpelación y, como muchos congresistas lo han dicho, a veces cuando llaman a interpelar no vemos los escaños del frente casi totalmente vacíos. Solamente traemos para escucharlos y solamente venir y criticar y criticar. Yo creo que este gobierno está haciendo enormes esfuerzos para dar la reforma de salud, porque a pesar de los avances persisten brechas internas, viejos desafíos y deficiencias, sumados a un escenario de transición demográfico y cambios en el perfil que hacen evidente demandas de protección en el sector de salud y de atención de la salud individual. Ello obliga a una respuesta de los componentes del sistema de salud y del Estado en su conjunto. Es por eso, señora Presidenta, que mucho se ha hablado y he escuchado acá, casi al inicio, dice que no se ha creado nada de los donantes de la médula ósea. Es por eso que no hay que venir a mentir. El 26 de junio se inauguró el Registro Nacional de Donantes de la Médula Ósea en el segundo piso del Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja. Y acá quisieron hacernos creer que no había nada de nada. Y también se dijo que no se están avanzando con la construcción de hospitales. Hay que felicitar cuando a veces otros gobiernos iniciaron esta creación de los hospitales, pero se está continuando, lo bueno se continúa. Por ejemplo, hay 8 establecimientos de salud en Ayacucho, Ucayali, con obras concluidas.
Se han culminado las obras de infraestructura en 26 establecimientos de salud en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Puno. Se ha iniciado la prevención de módulos de infraestructura de salud mediante el sistema prefabricado de paneles metálicos. También se ha iniciado en Lima los hospitales de emergencia de Villa El Salvador, Hospital de Vitarte, Las Mercedes. Yo creo que acá hay hospitales que lo comenzaron, creo, otros gobiernos, pero se está continuando para terminar estas obras. Señora Presidenta, también se ha dicho que la huelga de los trabajadores administrativos hay que incluirlos. Nosotros hemos aprobado la ley del servicio civil. Y si nosotros haríamos esto, si la ministra haríamos esto, crearía un precedente. Los trabajadores administrativos tienen que estar inmersos en esta ley del servicio civil. Y a eso digamos, a lo que debemos llegar. Y bueno, muchas veces nos queremos subir a los carros y estar atrás de ellos y a veces salir a las calles, pero no decirles que el que tiene que hacer esto es servir. Señora Presidenta, por su intermedio me pide una interrupción el congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano. Señora Presidenta, yo quiero decirle al congresista Cánchez que todo el personal médico, asistencial del sector salud tiene una ley. Nosotros le hemos dado facultades legislativas al Ejecutivo para que dicte una ley de las remuneraciones del sector salud. ¿Pero qué ha pasado? A ciertos trabajadores, médicos profesionales, los ponen en una ley, en el decreto legislativo 1153, y a los trabajadores administrativos en otra ley, en la ley del servicio civil, que dicho sea de paso, tiene una demanda de inconstitucionalidad. Hagamos cuestiones orgánicas, señora Presidenta, distinguidos colegas. Si hay una institución, regulemos en una sola ley el régimen laboral de esa institución y no estemos con leyes por acá, leyes por allá, que al momento de verificar una determinada situación tenemos que consultar varias leyes y se hace un enredo total. Y repito, Presidenta, la ley del servicio civil hace excepciones con muchas instituciones. Para concluir, congresista. Presidenta, con muchas instituciones se ha hecho excepciones. Hay varios trabajadores administrativos de otras instituciones que no están en la ley del servicio civil. Entonces, actuemos coherentemente. Además, como ya lo han explicado ahí, colega Cánchez, trabajadores administrativos que están en los hospitales trabajando, con el riesgo de enfermarse también. Entonces, ¿por qué excluirlos? A mí me parece coherente, Presidenta, y ese es el pedido que nosotros hacemos, que se incluya a todos los trabajadores en el decreto legislativo 1153 llamado Reforma del Sector Salud en materia de remuneración. Le agradezco la interrupción concedida al congresista Rogelio Cánchez. Gracias, congresista. Continúa el congresista Cánchez. Solamente una pequeña, después me pidió una interrupción una congresista. Es que en este sentido, si nosotros hacemos lo que nosotros mismos hemos aprobado acá y que los trabajadores administrativos lo trate el Ministerio de Salud, vamos a crear un precedente. Todos los ministerios van a hacer lo mismo, señorita. Por eso es el tema. Yo creo que ellos necesitan, todos necesitamos aumentos, pero hay una manera de cómo lo vamos a hacer. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta, por favor. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Y sin ánimo de entrar en ningún debate ni agredirnos acá, y con todo el aprecio y respeto que sea que le tengo yo a Rogelio Cánchez, ha hecho un comentario, pero yo no creo que se trate de si está o no la ministra cuando hay que estar acá en el Pleno. En la mañana también había un congresista acá que ha reclamado la presencia de los ministros, del Pleno acá. Sin embargo, el congresista que hizo alusión ni siquiera estaba en la mañana, vino, vio, habló y se fue, hasta ahora no ha venido, pero reclamó. Entonces, ese doble rasero, falso, hipócrita y cobarde también, ¿no? Estarán acá los que tengan interés de estar acá. Y además, ese congresista en la mañana dijo abiertamente pues que solamente vemos lo que es la parte de Lima y no el resto del país. Cuando lo que hemos comenzado con la ministra es preguntarle si hay una reunión con los directores de los hospitales regionales, porque ellos nombran a los directores de los hospitales regionales. ¿Qué información maneja la ministra sobre los hospitales regionales? Sobre todo los hospitales grandes, chicos y las postas médicas, donde a veces la gente no encuentra absolutamente nada. Se tiraron abajo al hospital de Ayacucho sin pensar en hacer el otro inmediatamente.
Para que concluya, congresista. Gracias. O sea, acá no se puede hablar con doble rasero, acá estarán los que tengan que estar presentes. Y aprovecho la interrupción que me olvidé en la mañana, ministra. He pedido en la Comisión de Relaciones Exteriores varias veces saber que ingresaron unos médicos cubanos acá al Perú. He pedido que durante casi un año el ingreso de esos señores, cómo han estado, cómo han entrado, porque quisieron pasar a Chile y a Brasil por las diferentes fronteras y no los dejaron ingresar. ¿Cómo entraron al Perú? ¿Qué hicieron acá? ¿Dónde está? ¿Se quedaron? ¿Ya se fueron? Porque hasta ahora nadie responde y Cancillería dice que ha sido un convenio y que quien tiene que responder es Salud. Pero como los asesores técnicos de la Comisión de Relaciones no han preguntado nada, aprovecho que está usted para preguntárselo. Muchas gracias, congresista. Continúe, congresista Cánchez. Gracias, señora presidenta. Si mis palabras han ofendido a algún congresista, pido mil disculpas. Pero las metas, por ejemplo, de este ministerio al 2013, también hay inicio de operaciones del Banco Nacional de Cordones Umbilicales con capacidad de hasta 10.000 cordones umbilicales. El proyecto SAMO se ha ampliado su cobertura al Callao, del cual estamos contentos con este tema como congresista del Callao, Huancavelica, Lima Provincia, La Libertad, Junín y Huánuco. Y hasta el 2013 se habrá una implementación en el Centro Regulador del SAMO, su conciliación en Lima Metropolitana. O sea, son muchas cosas que se está haciendo con este gobierno. Si hubiesen hecho los gobiernos de hace 20 años que tenemos en este sistema, otras serían las cosas en este momento. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mesías Amasegún. Gracias, presidenta. Señora ministra, muy buenas tardes, colega congresista. Señora presidenta, está que pide una interrupción el congresista Belaúnde, Martín Belaúnde, por su intermedio, si así usted lo considera conveniente. Congresista Belaúnde. Parece que hubiera adivinado mi deseo implícito. Pero yo quería que el representante aquí de Acción Popular rinda homenaje a la memoria de Sandro Mariatti, por quien hemos tenido un minuto de silencio, pero algo debe decir acerca de su vida. Yo fui amigo de Sandro Mariatti y lo acompañé en muchas ocasiones políticas cuando militaba en Acción Popular hace muchos años. Quisiera que usted dijera algo, congresista Guevara. Congresista Mesías Guevara. Señora presidenta, por su intermedio, ya hemos rendido un homenaje a nuestro fundador, a uno de los fundadores, Sandro Mariatti, quien fue un senador y un político brillante. Y más bien lo que voy a hacer en este mismo instante es pasarle su ficha de reinscripción a Martín Belaúnde para que se inscriba una vez más en Acción Popular. Está que me pide una interrupción el congresista Gustavo Rondón, señora presidenta. Congresista Rondón. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por la cortesía, congresista Mesías. Simplemente creo que en esta visita de la ministra de Salud, creo que es importante. Muchos de los temas que se han dicho, han hablado del embarazo en adolescentes, han hablado de los niños, de los hospitales que no se implementan, de lo preventivo promocional. Yo agregaría el adulto mayor, que es una población en un crecimiento bastante grande en lo demográfico, ¿no? Y que trae mucho cambio epidemiológico también. Pero creo, señora ministra, que lo principal es que usted primero esté en paz, para que pueda emprender esta reforma con todas las de la ley. Y en ese sentido, no hay que pelear con el personal de salud, ni siquiera hay que pelear con nosotros. Usted tiene que pelearse en el gabinete, con el ministro de Economía y con el propio presidente, porque el problema álgido del sector salud es presupuesto, y en el PBI el presupuesto no es el suficiente. Podemos solucionar algunas cosas, pero no va a ser suficiente. Entonces tiene usted que pelear. Concluya, congresista. Y la segunda cosa que yo le recomendaría es el hecho de que, y le felicito en eso, pero tiene usted que redoblar su faena. El recurso importante, y usted lo ha valorado, no es un gasto el personal, es una inversión productiva, porque quien mueve la economía, quien mueve los sectores y la salud especialmente es el recurso humano. Si lo ha hecho usted con todo el personal asistencial, tiene usted que empezar concluyendo con los administrativos, los asistenciales que hacen labores administrativas y los técnicos, y póngalos integralmente. La salud solo triunfa cuando es integral.
Si no es integral, no vamos a conseguir la salud que todos queremos. Así que mi recomendación sería esa: pelee usted un poco más de presupuesto y ponga usted en paz el sector atendiendo lo fundamental, que es el recurso humano. Gracias, señora ministra. Gracias, señora presidenta. Gracias, Mesías. Señora presidenta, señora ministra, en definitiva creo que todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo de que todos debemos de poner mucha atención en este importantísimo servicio que es la salud. Fundamentalmente porque tiene que ver con el cuidado del capital más importante que tiene un país, que es su gente. Pero no debe quedar en la retórica, no debe de quedar en el eufemismo. En esta tarde hay que escuchar de la parte de la señora ministra, fundamentalmente en temas sustanciales que tiene que ver con el sistema global de salud. Primera pregunta, señora ministra, por intermedio de la presidenta. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tiene el sector salud en estos momentos? Segunda pregunta, ¿cuál es la equidad de la contribución financiera que en estos momentos tiene nuestro país, fundamentalmente el sistema global de salud? En el año 2000 aproximadamente el Perú ocupaba el puesto 184, último lugar. En el año 2000, reitero, ocupamos el último lugar. Reporte dado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En lo que se refiere a la ubicación de manera global, estábamos ubicados en el puesto 129. Nos gustaría escuchar, señora ministra, si estos indicadores de valoración del sistema global hemos mejorado en los últimos años. Por otro lado, también es importante que conozcamos el nivel de cobertura que tenemos a nivel nacional. Por supuesto que todos sabemos que existen barreras económicas, que existen barreras geográficas, que existen barreras culturales y también barreras por la inconducta de las prestadoras de salud. También debemos saber eso. ¿Cuál es el nivel de cobertura que actualmente tiene nuestro país? El sistema global de salud. Y algo muy importante que acá lo he escuchado, pero de manera tangencial, señora ministra, y creo yo que debemos también de centrar la atención. Fundamentalmente, le doy un indicador. En el año 1988 se vendieron 160 millones de unidades de farmacia. En el año 2000 se vendieron única y exclusivamente 58 millones de unidades. Disminuimos. Me gustaría conocer de manera actualizada esta cifra al año 2013. Otro indicador. En el año 1988 se vendieron 7.75 unidades por persona. En el año 2000. Para que concluya, congresista. 26 unidades por persona. ¿Cuál fue la causa? La causa fue definitivamente el costo de la medicina. Por otro lado, es importante también que sepamos que hubieron ciertos nudos críticos principales. Dos fundamentalmente. El primero, la accesibilidad. Había un acceso limitado a los medicamentos. Pero otro además, que es importante, que me imagino que el Ministerio de Salud haya ya tomado la medida correctiva. ¿Cuál es ello? Es la calidad. ¿Qué pasa en la calidad? Hubo una flexibilización de registro sanitario. En ese entonces, señora ministra, solamente 7 de 338 laboratorios habían sido certificados en buenas prácticas de farmacia o la industria farmacéutica. Solamente 7 de 338. La pregunta que en esta tarde le hago a nombre de todos los usuarios del Perú. Para que concluya. Hemos mejorado ese indicador. No puede ser posible que haya un libertinaje en lo que significa el acceso de los medicamentos. Por otro lado, es importante también que se sepa que en nuestro país se impera lo que se llama la automedicación.
Por otro lado, señora ministra, como se lo he manifestado de manera extraoficial y ayer en la Comisión de Salud, que nos interesa conocer cuándo van a volver los turnos de las farmacias. Es importante que vuelvan el turno de las farmacias. Es importante mejorar el acceso. Es importante que mejoremos el tema del uso del medicamento de manera adecuada. Señora ministra, estas preguntas y muchas otras más se las voy a hacer llegar por escrito. A nombre de mi bancada y especialmente de mi Partido Acción Popular, le voy a hacer llegar un planeamiento estratégico de cómo debe hacerse a cabo lo que es a poner un servicio de salud adecuado a todos los peruanos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Chávez Cosío. Gracias, presidente. Gran parte de las razones por las cuales se ha convocado a la señora ministra de Salud se refiere al hecho de que por los días de huelga médica que ha afectado a instituciones públicas de prestación de servicios de salud, se han producido la cancelación, postergación de miles de citas, miles de cirugías. Y yo quiero plantear una reflexión en relación y preguntarle a la señora ministra si lo que le voy a exponer, que en realidad es de preocupar no solamente a las personas, sino a la sociedad en general y fundamentalmente a quien tiene bajo su responsabilidad la conducción de la salud en el país. Quiero decirle, hace 2 días fui testigo directa en una clínica privada a la que me fui a atender gracias al seguro médico con que contamos aquí, es decir, seguro médico particular. Señora ministra, había un paciente que es además una persona que tiene un alto puesto dentro del Poder Judicial. Pude conocer que durante 5 horas esa persona que habían dispuesto que sea atendida por la unidad de cuidados intensivos, en un cuadro decididamente que podría comprometer su vida, pues en todo Lima las personas que lo acompañaban habían hecho gestiones para que lo pueda recibir alguna clínica y ninguna podía, señora ministra. Esto parecía una situación de terror. No estamos hablando de una ocasión en la que haya una epidemia, una ocasión en la que haya, Dios no quiera, una catástrofe, ¿no? Donde puedan haber muchas personas heridas necesitando intervención inmediata. Se trataba de una situación aparentemente normal, en el que sin embargo ninguna de las clínicas a las cuales estaba incorporado el seguro médico de esta persona tenía capacidad. No habían camas, ni en las emergencias, no habían camas, menos en la unidad de cuidados intensivos, ni tampoco para hospitalizar o para internar. ¿Qué sucede, señora ministra? ¿Esto es algo normal? ¿Su sector qué coordinación puede establecer con las entidades prestadoras de servicios de salud? Alguien comentaba por ahí de que se trataba de que ha habido un boom de incorporaciones a seguros médicos particulares, precisamente empujados porque en los servicios médicos públicos se ha dejado de tener la calidad que se tenía hace 10, 12 años y que costó muchísimo en dar. Y entonces la gente es empujada a contratar servicios privados de salud, pero la infraestructura de las entidades prestadoras de salud privadas no dan lugar. Y lo que es peor... Concluya, congresista. Esto se agrava si desde las entidades del sector público se propicia o se ocasiona que los trabajadores entren en huelga, en legítima defensa de sus derechos. Todas estas operaciones, todas estas atenciones que se dejan de dar, corren entonces a los centros médicos privados. Señora presidenta, por su intermedio quiero decirle a la señora ministra de Salud, este es un escenario que por lo menos a mí, señora ministra, por intermedio de la presidencia, jamás se me hubiera ocurrido que pudiera resultar. Y estamos hablando de personas que tienen recursos, de personas que tienen una alta función en el aparato del Estado. ¿Qué pasará con aquellas personas que no tienen ni los medios ni las relaciones? Al final, después de 5 horas,
pude conocer que esta persona, moviéndose a las altísimas esferas de un poder del Estado, pudo obtener que una clínica privada hiciera la excepción de... Para que concluya. Cuidados intensivos, señora ministra. Esto creo que es un escenario que nadie quiere que suceda y quiero preguntarle qué considera al respecto el Ministerio de Salud. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quezquén. Congresista Velázquez Quezquén. Por 6 minutos. Muchas gracias, presidenta. El problema del gobierno es que creen que cuando piden facultades delegadas y dictan un par de decretos para una llamada reforma, creen que con ello se inicia los cambios estructurales en un sector tan sensible y que tiene problemas estructurales que merecen medidas de mediano y largo plazo fundamentalmente. El complejo de Adán es el complejo que ha venido acompañando a este gobierno en todas sus reformas que han venido, legislativas que han venido fracasando. Porque las facultades que hemos entregado solamente han servido para dar decretos que tienen que ver con establecer remuneraciones que lo único, una estructura de remuneraciones que lo único que está generando es que haya convulsión social. Ya lo ha dicho el congresista Lescano, me parece muy bien que se haya sincerado las remuneraciones de los médicos y del sector paramédico, pero algo se tiene que hacer con los trabajadores administrativos y asistenciales, que son 65.000 en todo el país y que representan 44.000 familias. Decirles que el incremento de las remuneraciones de ellos está librado a ese reglamento que mañana, tarde y nunca se va a aprobar, el reglamento de la ley Servir, es evidentemente ahí implementar una supuesta reforma en un sector donde unos ven incrementados sus remuneraciones y otros no. Entonces, aquí se ha dicho, y la ministra lo puede corroborar al momento que responda a las preguntas, se ha dicho que no se ha hecho nada, recién se comienza a hacer con la reforma en este gobierno. Mentira. En este sector es donde nosotros hemos cumplido, el gobierno nuestro, con los objetivos del milenio. Y lo hemos cumplido con el objetivo del milenio porque ha habido voluntad política para hacer las cosas. Y lo comenzaré diciendo lo siguiente, ustedes lo pueden verificar. El presupuesto del sector salud el año 2006, lo dice la consulta amigable del Ministerio de Economía, y lo pueden ver. El presupuesto del sector salud el año 2006, cuando recibimos el gobierno, era 2.428 millones de soles. Nosotros lo dejamos en 4.528 millones de soles, lo duplicamos. ¿Y en qué se expresó ese incremento del presupuesto? Hoy día en el país vimos que en los 5 años se incrementaron en 110 nuevos hospitales entre la sanidad, entre salud y en el MINSA. Inclusive colegas de otras bancadas han emplazado a la ministra, ¿qué es lo que pasa con el Hospital del Niño? Hace 2 años y medio que están gobernando el país y que dijeron que lo habían dejado inconcluso, que no lo habían dejado equipado. Todos saben que cuando se hace una obra se hace por etapas y por eso está la continuidad, pero han pasado ya 27 meses, el presidente Humala, como siempre, reinaugurando las obras que nosotros dejamos, volvió a anunciar que se ponía en funcionamiento y hoy día sigue siendo un hospital fantasma. Sigan echando la culpa al gobierno anterior, pero ahí la mejor evidencia es que esa es la muestra de la incompetencia de un sector que no ha sabido afrontar con responsabilidad una reforma. Y no le echo la culpa a la ministra que tiene 14 meses, porque yo lo primero que le quiero preguntar a la ministra de Salud que me explique, el año pasado cuando ella vino tenía 2 meses y pidió que en la ley de presupuesto se le permitiera hacer alguna compra de productos a través de la OMS y a través de la UNICEF, pero ahora veo con sorpresa que en la ley de presupuesto nuevamente se está pidiendo esa autorización. ¿Por qué aquellos que levantan la bandera de la moralización y de la transparencia, por qué tienen que utilizar estos mecanismos de organismos internacionales? ¿Para qué? Para evitar las licitaciones públicas, para evitar el control, el sistema de control, para evitar. Yo quisiera que la ministra nos pudiera explicar por qué nuevamente. Entendimos que cuando ella ingresó, evidentemente, se le podía dar esta posibilidad de que ella pudiera emprender un conjunto de medidas urgentes, pero ahora esto no se puede hacer una norma permanente. Pero además, también quisiera decirle, señora ministra, que nos pudiera también explicar, que usted nos pudiera explicar,
¿qué está haciendo el sector con relación a atacar la tuberculosis? El 50% de la tuberculosis en sus 3 modalidades se concentra en Lima. Y es muy fácil de contaminarse porque a través del ambiente las proyecciones sostienen que una persona que está infectada de esta enfermedad puede contaminar a 15 o 20 personas. Y lo que yo veo de la información que tengo es que no hay capacidad hospitalaria para poder enfrentar una de estas problemas que son importantes en el país. Entonces, yo quiero decirle a aquellos que sostienen, los gobiernos pasados no hicieron nada, nosotros con la reforma estamos haciendo. Nosotros tenemos que decirles con cargo a que ustedes los emplazo para que me puedan responder lo contrario. Nosotros hemos hecho un promedio de 22 hospitales por año. Este gobierno viene haciendo apenas 3 por año. ¿Y a qué se debe? A falta de decisión política. Lo único que se ha hecho es casi duplicar el presupuesto del CIS, pero si ustedes ven el presupuesto general del MINSA del año 2013 con relación al 2012 ha disminuido. Entonces el tema es voluntad política, señora Presidenta del Congreso, señora Ministra. Voluntad política. Una reforma de un sector tan importante como el sector salud tiene que pasar porque tiene que haber voluntad política del Presidente de la República y honrar los compromisos. Sucede que a la Federación de Médicos, a la Federación Médica, se le firma un acta y luego no se le quiere cumplir. ¿Por qué? Para que concluya, congresista. Porque todo hay que consultarle al señor Ministro de Economía. Porque ningún ministro ahora se atreve a hablar más de lo que el ministro le escribe y le señala para que diga. Entonces, una interpelación sirve para esto, señora Presidenta. No hemos venido a censurar a la ministra. Hemos venido a pedir que explique ahora que hay 40.000 casos de tuberculosis en el país, si tiene capacidad humana preparada para enfrentar la tuberculosis. Qué pena que el país en los últimos años, en gasto total de salud entre la inversión pública y privada, hemos caído 5 puestos en estos 2 años de gobierno del señor Humala, de 188 países según el Banco Mundial. De 188 países, nosotros apenas superamos a 43 países. En inversión en salud nos gana Bolivia. En per cápita en salud nos gana Ecuador, Jamaica. Entonces, ¿de qué reforma hablamos, señora Presidenta? Para que termine. Yo creo que esta es una magnífica oportunidad en que la ministra nos puede explicar con cifras el resultado de una gestión de salud que ya a medio periodo debe mostrar resultados, indicadores. Y vuelvo a repetir, reto a aquellos que sin leer cifras, sin mostrar resultados, dicen no se ha hecho nada. En este sector es en el que en primer lugar hemos superado los objetivos del milenio. ¿Por qué? Porque ha habido decisión política. Explíqueme por qué el Hospital del Niño que está en San Borja, yo entiendo que el primer ministro Tejada, cuando era alcalde, se opuso a la construcción de ese hospital y cuando fue ministro durante el primer año, no lo puso en funcionamiento. Pero ahora han pasado 2 años y medio casi y ese hospital no funciona mientras los niños pobres se siguen muriendo. Entonces, señora Presidenta, las interpelaciones deben saber los colegas de la mayoría, son herramientas que la Constitución franquea a la oposición para que los ministros respondan al Pleno de la Representación Nacional. Concluya, congresista. Yo no entiendo, ministra, que aquellos que ayer no utilizaban la interpelación, sino que se iban a soliviantar la gente de las calles, a Bagua, por allá se iban a soliviantarlos para que enfrenten al Estado democrático, ahora le tienen miedo a la interpelación, cuando lo único que hacemos es venir y pedirle a la ministra que nos explique con cifras qué está haciendo el sector más importante del país y decir que porque algunos congresistas no están en los escaños relativiza o le quita importancia a una herramienta tan importante como esta, me parece poco serio y poco apropiado, porque todo lo que he escuchado, lo único que he visto es todos los papelitos que desde el Ministerio de Economía le han dado para que lea. Reto a cualquiera o al vocero de la bancada del Partido Nacionalista para que demuestre con cifras si es que ellos han avanzado en este sector. Incompetencia es lo que podemos decir, marcar la llamada reforma que ha planteado este sector. Gracias, Presidenta.